El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de su partido, Morena, y añadió que quienes apuestan a las trampas les va mal, zanjando así las acusaciones hechas, sobre todo por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Ambos han advertido que no había piso parejo o que no hay piso parejo en Morena. El presidente los ha puesto esta mañana en aprietos porque su campaña está basada justamente en esa queja. La senadora Malú Micher, coordinadora de los ebradistas en campaña, dijo el sábado que los obstáculos no pueden estar dentro del partido, pero lo dicho por el presidente pone incluso en duda el nombre de este grupo que aglutina a los simpatizantes de Ebrard, que se llama Progresistas por la Unidad y Piso Parejo. Pero los dichos por el presidente ponen incluso en duda ese nombre que tiene este grupo encabezado por los simpatizantes de Ebrard. Marcelo Ebrard mismo estuvo en la mañanera cuando el presidente lo advirtió por la mañana. No hay dados cargados, dijo el presidente, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. Dijo el presidente, no va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane esa encuesta. Vale la pena ponerle atención al siguiente textual del presidente López Obrador, el video, una parte del video de lo que dijo esta mañana y volvemos a comentarlo. Bueno, yo creo que en todos los partidos y en el partido que yo fundé con muchos mexicanos, mujeres y hombres, que fundamos Morena. Se tiene que buscar la democracia siempre, más si se viene de una lucha opositora, una lucha por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia, porque me desempeño y es para mí un orgullo como presidente de México y represento a todo el pueblo. Pero creo que debe de hacerse valer la democracia, no solo como sistema político, sino como forma de vida. Entonces, yo creo que en el caso de Morena, como en el de otros partidos, se debe de cuidar que haya democracia. Mi opinión, en el caso de Morena, es de que hay mucho pueblo consciente. La gente está en México muy avanzada. No hay analfabetismo político. México está en la vanguardia entre los países del mundo en cuanto a conciencia política de su pueblo. Es de los pueblos más avanzados, con más conciencia política. Estamos en la vanguardia. Es un pueblo ejemplar. Entonces,
quienes apuestan a las trampas les va mal. Ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona. ¿Hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? Sí, presentes? desde luego. Empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta o predilecto. ¿Quién va a decidir? Del pueblo. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Y no estar pensando, y eso es una recomendación, un consejo, de que van a funcionar las estrategias de siempre. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya esto cambió. Ya no es, a ver, el peinado. ¿Cómo te vas a engominar? ¿Cuánto moco de gorila te vas a poner? ¿Y cómo vas a comportarte? ¿Se acuerdan cómo era antes, que los ponían a reírse ahí? ¿Sí? Así. Y ayer hablábamos de eso, hasta nos pasaba a nosotros. De repente, cuando se venía una campaña, yo recomendaba: vayan a ver a la gente, entréguenle un volante, ¿sí? Pónganse sus tenis, su sombrero, su morral y sus volantes y vayan casa por casa. Soy fulano de tal y aspiro a esto, y hay que cambiar este régimen corrupto, y aquí te dejo este volante, y a la otra casa, y a la otra casa. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien, o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene un efecto de boomerang. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable.
Pues no, ya esto cambió. Bueno, hay varias frases importantes que vale la pena volver a revisar de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el día de hoy, quienes apuestan a las trampas les va mal. Ya lo del fraude, lo de querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona, dice el presidente López Obrador. Un poco más adelante dice, le preguntan, ¿hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? Sí. Desde luego, y luego dice él, bueno, empezando por el dedazo. ¿Y quién va a decidir? El pueblo. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Eso es lo que dice el presidente en el arranque de esta parte de su intervención, señor Delgado. Fíjate que para mí el corazón de esta definición política del presidente se encuentra en una frase. Qué bueno que hice una lista de 30 frases para revisarlas todas, pero bueno, vámonos directamente a la... No, sí, vaya, adelante. Todas esos pronunciamientos tienen, por supuesto, una muy clara intención, Alejandro. Cada una de las expresiones del ciudadano presidente, incluyendo la de la inicial, en el sentido de que los que buscan hacer fraude les va mal. Es muy relativo porque todavía se hacen trampas, no solamente en contiendas internas, sino en elecciones constitucionales. El propio presidente se refirió al caso de Tamaulipas. Dijo que solamente que el voto masivo, cuando la ciudadanía sale a votar, se frustran esos intentos de manipulación de quienes, por supuesto, usan las trampas para adulterar la voluntad popular. Pero sí, en efecto, cada una de estas expresiones tiene que ver con una definición también de él que la contrasta. Hasta el hecho mismo de decir, a ver, si la gente se da cuenta de que yo estoy inclinándome por alguien, pues la gente va a reaccionar. Pero, insisto, cuando se habla de que no hay piso parejo, pues eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular. Y lo que también, en segundo lugar, me parece relevante es que no se use eso como excusa, es decir, como justificación, como argumento para una falla, para un error, para una falta o para demostrar efectivamente, para culpar a otros de algo que no es propio. Entonces, sí, a mí me parece, y te lo decía yo al principio de los periodistas, que a mí me alude también Andrés Manuel a ese discurso que pronunció con motivo de sus 3 años, aquel que refería que nada de zigzagueos, nada de medias tintas, nada de desdibujarnos. Dice, ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. Hoy habló también, Alejandro, de ideales y principios cuando habla de los fundadores de Morena. Fundadores, por cierto, entre los que no se encontraba Marcelo Ebrard, ahí presente, quien cuando se funda Morena andaba en el PRD buscando la presidencia y luego andaba buscando una diputación para las elecciones del 2015 y no logró una ni otra, pero él incluso por Movimiento Ciudadano. Morena. Claro, primero por el PRD y luego por el partido Movimiento Ciudadano, efectivamente. Sí, bueno, el presidente les dice, lo dice con mucha claridad, y es la campaña del canciller Ebrard
se había montado sobre los rieles, y eres muy inteligente y es un hombre planeador a muy largo plazo. Obviamente no iban a hacer un movimiento como el que encabeza Malou Micher, que tiene, entiendo, a 300, 400 personas ahora mismo disponibles. No iban a hacer un movimiento que se llamara, como se llama, que se llama Movimiento Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, sin que Marcelo Ebrard en persona, él, echara a andar el nombre. O sea, es un individuo que es muy inteligente, que planea a largo plazo y que también había puesto los rieles para que su campaña transitara sobre el reclamo del piso parejo. Por ahí va la campaña. Por un lado, mandar la idea, Progresistas por la Unidad, de que se va a mantener dentro de Morena, que va a empujar porque sea pues que no sea un tránsito accidentado para alcanzar la candidatura presidencial, que eso es por la unidad. Pero por el otro lado es el reclamo, estaba puestas las vías para que el tren de su campaña transitara sobre las vías del reclamo del piso parejo. Y el presidente, la frase del presidente es brutal, y es brutal con el nombre incluso de ese grupo, porque dice, ¿cómo que no va a haber piso parejo? Leo textual al presidente. ¿Cómo no va a haber piso parejo? Dice, si va a ser el pueblo el que va a decidir, y si la gente ve que el presidente no está inclinado a favor de alguien, o los dirigentes del partido no se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene un efecto de boomerang, dice. Por eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo. Es decir, el llamar. O sea, la idea es, dice el presidente, quien va a elegir es el pueblo. Decir que no hay piso parejo conlleva la idea de que no tienen confianza en el pueblo, que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, eso ya cambió, dice el presidente. Entonces, de alguna manera, Álvaro, dinamita esos rieles por los que iba la campaña, no solamente de Marcelo Ebrard, pero lo importante es Marcelo Ebrard. Los rieles en los que está montada la campaña de Ricardo Monreal son exactamente esos rieles. O sea, Ricardo Monreal, por enésima ocasión, montando rieles del descontento, siempre con el establishment, siempre con la nomenclatura, como él le bautizó, y la nomenclatura, según él, siempre está en su contra, siempre va en contra de sus deseos. Bueno, eso ya lo sabemos. Él estaba montado ya sobre los rieles del descontento cuando subió su tren hacia la candidatura presidencial. Pero la de Marcelo Ebrard se acaba realmente de constituir. El grupo es más nuevo que incluso el reclamo de Ricardo Monreal sobre el piso parejo. Y nace con un apellido, el grupo, que tendrá que ver qué va a hacer. No lo dudo que lo mantengan, cada quien. Pero el presidente de un plumazo le acaba de quitar a Progresistas por la Unidad y piso parejo, por lo menos, la segunda parte de la idea. Y es que el sábado, Alejandro, también es importante informárselo al auditorio. El sábado, efectivamente, se emitió un pronunciamiento por parte de Marta Lucía Micher Camarena, que es en los hechos la coordinadora del proyecto de Marcelo Ebrard, y ahí solicitan en este pronunciamiento, pues que haya encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía, tal y como sucedió en 2011, en un ejercicio pactado entre el actual presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, en aquel momento jefe de gobierno. Es decir, lo que están planteando los ebradistas es que sean efectivamente encuestas como en aquel momento y no las que organice la dirigencia de Morena. Esto fue lo que, bueno, seguramente hubiera expuesto, porque la propia Malou Micher
quien estaba, por supuesto, había aceptado desde ayer, no solamente hoy, sino desde ayer, habíamos acordado una entrevista con ella, la suspendió el día de ayer por razones de tiempo, de logística, quedamos para hoy y también la suspendió, esperemos que no cancelación, que no haya sido cancelación, pero ella hubiera expuesto efectivamente cuál es el reclamo que tienen los ebradistas ante esta circunstancia. Hoy nos hubiera gustado también recoger su punto de vista sobre lo que el propio presidente López Obrador dijo al respecto. Pero lo digo porque hay que dejar constancia de por qué no le invitamos, no, claro, a él, como al propio Marcelo Ebrard. Pero, en efecto, Alejandro, esa es, digamos, la exigencia, que haya piso parejo. Y está bien, pero a eso el presidente efectivamente le dio respuesta sin mencionar a quién se refería, pero claramente tenía un destinatario, tanto que el propio Ricardo Monreal dice, pues es el ciudadano, es para el ciudadano Marcelo Ebrard, Alejandro. Pero volviendo al caso, a lo que hoy el presidente dijo, en efecto, también manda otro mensaje el presidente, otra de las frases que dice, ahora, si lo que se quiere es ser candidato haya sido como haya sido, parafraseando a Felipe Calderón, o ser gobernador o presidente haya sido como haya sido, pues entonces fraude, pero no. Y también otra expresión que a mí me llamó la atención, y también lo otro, no salí yo, no hay democracia. Si salí yo, sí hay democracia. Y rubrica, y los que venimos del movimiento, tenemos que tener en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cierra de esa manera el presidente lo que es, a mi juicio, un mensaje muy amplio, pero que está centrado en una cosa. A ver, no se pueden alegar condiciones de inequidad cuando lo que va a definir no va a ser la voluntad de un individuo, sino encuestas efectivamente que registren lo que piensan no solamente los miembros de Morena, sino también los ciudadanos. Esa es parte de la propia deliberación también que habrá que hacer si la encuesta son solamente para los simpatizantes de Morena o para la ciudadanía en general. Pero a mí este mensaje, insisto, Alejandro, me recuerda, me evoca del zigzagueo, a eso de, hay que correrse al centro, porque en el centro, como tú lo has expuesto varias veces, cabe todo. En el centro cabe Claudio X González, en el centro cabe Lorenzo Córdoba, en el centro cabe Carlos Salinas, en el centro cabe los chuchos del PRD, en el centro caben muchos que hoy están en Morena y que desde fuera les coquetean. ¡Ey, dejen a ese loco, a ese dictador! Hay que irnos por el centro progresista, centro democrático, centro marxista-leninista. Sí, porque el centro es muy cómodo. En este centro en el que se han movido rufianes de toda calaña, desde Carlos Salinas hasta los que hoy le siguen quemando incienso, como Claudio X González, o mexicanos que se dicen que están en contra de la corrupción y actúan y cometen corrupción. En fin, es muy, muy relevante este mensaje, Alejandro. Es muy importante. Ahora, Álvaro, al final,
creo yo, antes de pasar al siguiente, que sigue siendo sobre lo mismo, a la siguiente idea, va a haber encuesta. Es decir, es muy difícil que Ricardo Monreal gane esa batalla y él lo sabe. Es una batalla que va al vacío. Que él lo sabe, está muy medida la batalla que él tiene. Él no da pisada sin guarache. Se va a medir una encuesta. Ahora, de esa encuesta van a salir dos. No hablo de Monreal, honestamente no lo veo ni siquiera con números para competir, pero hay dos personajes aquí importantes. Una es Claudia Sheinbaum y el otro es Marcelo Ebrard. Estos dos personajes, Álvaro, son muy competitivos los dos. Los dos han demostrado ser servidores públicos eficientes. Los dos, han demostrado. Tienen sus defectos los dos, los tienen, por supuesto, pero los dos han demostrado, ya quisieran tener uno de los dos la oposición, pero son dos, no hay uno. Está claramente en dos personajes, aun cuando el secretario de Gobernación por ahí anda moviéndose y algunos lo están animando a que se mueva, en fin, todo eso, pero sí realmente hay dos personajes. Y el gran reto de la primera transición desde la izquierda va a ser que ninguno de estos dos, que son dos gemas de ese movimiento, así tal cual, porque ya quisiera tener la oposición a Claudia o tener a Marcelo, ya la quisiera la oposición, cualquiera de los dos. El tema es que de esa encuesta y de ese tránsito hacia el 2024 se llegue con estos dos todavía dentro del movimiento. Eso es lo que tiene que garantizar el partido y tiene que garantizar el movimiento, conservar a dos elementos importantes, funcionales, muy competitivos, individuos dentro del movimiento López Obradorista. Es cierto que uno lleva, digamos, dentro del movimiento López Obradorista más peso que el otro, hay que decirlo abiertamente. Es decir, Marcelo Ebrard ni siquiera está en Morena porque él no se inscribió en algún momento, ya nos explicó, no me acuerdo si fuera libreta o si lo publicamos, Álvaro, él nos explicó pues que no, él no está en Morena porque simplemente no le dieron los tiempos. Bueno, eso se le puede aceptar a alguien que realmente no había hecho planes para estar en Morena desde un principio. Él tenía otros planes, él quería dirigir el PRD y a partir de dirigir el PRD ser en algún momento la competencia electoral del presidente López Obrador. Hay que decirlo porque al mismo tiempo que Marcelo Ebrard buscaba la presidencia del partido, del PRD, estaban haciendo el movimiento López Obradorista con su expresión electoral que es Morena. Entonces, en realidad, si tú piensas en los tiempos y te regresas a ese momento, Ebrard estaba construyendo una candidatura presidencial para 2018. Ahí ni siquiera juguemos. Eso se estaba construyendo y punto. Con honestidad, cualquiera de los que están cerca de él y él mismo sabe que él estaba construyendo una vía alterna a López Obrador después de no haber quedado él en la elección del 2012. Entonces, tampoco no está dentro de Morena, no solamente no porque no le alcanzó tiempo para inscribirse, sino no está en Morena porque él en un principio no se inscribió porque él construía una vía alterna. Resultó mal la decisión en la capital mexicana. Quedó Miguel Ángel Mancera. Nadie pensaría que Miguel Ángel Mancera ya en la campaña electoral ya había traicionado a Marcelo Ebrard y ya había construido pues su socavón, el socavón de Marcelo Ebrard. Es lo que construye, ¿no? Yo no recuerdo ninguna obra más que un socavón que es en el que cae Marcelo Ebrard. Es lo único que recuerdo de Miguel Ángel Mancera políticamente. Y en ese socavón que se dedica 6 años a construir, cae Marcelo y él no se puede levantar. Quien lo levanta del socavón es, y hay que decirlo, directamente un solo individuo, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador levanta del socavón, es más, lo rescata de la persecución política que encabezaban y de la cárcel que encabezaban Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Peña Nieto y el mismo Miguel Ángel Mancera. Querían ver a Marcelo Ebrard en la cárcel. Quien les dice un día, ya estuvo, cálmense ahí, ya dejen de estar persiguiéndolo, es
el que sería próximo presidente de México. Es decir, Marcelo Ebrard es rescatado por Ebrard, a pesar de que Ebrard estaba construyendo su propia alternativa. Me regreso al punto. Ya estamos en 2022. De frente a nosotros no hay, en este momento todo puede pasar, más que dos personajes muy competitivos, uno de ellos que se crió fuera y el otro que se crió dentro del movimiento López Obradorista. Ese personaje se llama Claudia Sheinbaum. Ni siquiera tenemos que hurgar demasiado. Es como está construida la biografía de cada quien. No hay otra. O sea, quien crece adentro del López Obradorismo, que está en las buenas y en las malas y nunca está en el exilio. Si está en el exilio, está en el exilio junto con Andrés Manuel López Obrador. Ahí ni siquiera podemos inventar o reinventar la biografía de cada quien. Claudia Sheinbaum construye con Andrés Manuel López Obrador un movimiento, o sea, es parte de un movimiento que construye López Obrador y ella está inscrita en Morena porque es fundadora de Morena. Marcelo Ebrard no está inscrito en Morena porque no es fundador de Morena. Se le cerraron, cuando él entró ya no había inscripciones. Bueno, pues es que ahí te explica un poco por qué y cómo es que él llega un poco más tarde. Y son consideraciones que el electorado va a tomar en cuenta. Sí, son dos trayectorias diferentes. Los dos inician en el gobierno de López Obrador a partir del diciembre de 2000. Y uno es, por supuesto, es secretario de Seguridad, luego secretario de Desarrollo Social y luego candidato. Y Claudia Sheinbaum es secretaria de Ecología. Ella decide no incorporarse al gobierno de Marcelo Ebrard. Son trayectorias, en efecto, diferentes, distintas. Claudia viene de la izquierda desde la UNAM, mientras que Marcelo viene del priismo, del priismo salinista, junto con Manuel Camacho Solís, que después, por supuesto, se incorporan al movimiento progresista, primero sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, ya no tanto con Cuauhtémoc Cárdenas, porque cuando rompen con Carlos Salinas y con el PRI en 1994, no se van a apoyar a campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, se quedan trabajando en Chiapas, por ejemplo. Luego, para la jefatura de gobierno de 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas, lo que hace Manuel Camacho y también Marcelo Ebrard es formar su propio partido político. Ellos no se van al PRD, ni siquiera, después de que salen del PRI, no se van al PRD, forman el partido del Centro Democrático. Y es así que el candidato a la presidencia del partido del Centro Democrático en el año 2000 es Manuel Camacho Solís, y el candidato del partido del Centro Democrático a la jefatura de gobierno se llama Marcelo Ebrard, pero declina. El otro no tenía. Y declina al final, declinación que fue muy afortunada para López Obrador, pero también para Marcelo Ebrard. Es correcto. Pactan, López Obrador le cumple en el 2006 y en el 2012, refunfuñando, porque hay que decirlo, enojado, Marcelo Ebrard, sin embargo, acata lo que resolvieron las encuestas. Y ahora, por supuesto, Marcelo quiere ser el candidato y está en todo su derecho y pide garantías, condiciones de equidad, piso parejo para esta contienda. Entonces, hago esta muy rápida recapitulación, Alejandro, porque hay que recordar de dónde viene cada quien. Es correcto. Y lo importante también es no solamente de dónde se viene, sino a dónde se va. Es correcto. Ahí es donde vale mucho la pena que recuerdas que Manuel Camacho Solís y él crean un partido de centro democrático. Es un centro democrático que se vuelve pues como lo hemos platicado muchas veces aquí, pues se vuelve una albercota
O sea, es una albercotota donde nadan muy a gusto los que, tal cual, los Claudios X González, los Lorenzos Córdobas, Carlos Salinas de Gortari, el mismo Gustavo de Hoyos puede nadar en esa alberca, adentro puede convertirse perfectamente en el periódico Reforma, en el periódico oficial, pero también se puede convertir La Jornada en el periódico de ese movimiento de Centro Democrático. Es un albercototota donde nadan un montón de personajes. Y luego, en algún momento, viene una frase que creo que es un momento político tan importante como el momento político que vivimos hoy, que es la que tú repetías hace un momento. Frente a la creación del partido de Centro Democrático, Álvaro, vale la pena recordar, o ese antecedente de Marcelo Ebrard en el Partido de Centro Democrático y en ese posicionamiento progresista de Centro Democrático, vale la pena recordar otra vez esa frase, la que tú mencionabas hace un momento. Sí, por supuesto, la que se refería, te refieres a la que pronunció el propio presidente López Obrador sobre correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Ese es un error, dijo López Obrador. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear, nada de medias tintas. Bueno, el presidente no solamente lo pide, imagínate tú esto, Álvaro, perdóname que te interrumpa, nomás concluyo con esto. El presidente le pide a los periodistas, él tiene sus razones, pero él le pide a los periodistas que no anden en el centro, que se definan. Se lo pide a la sociedad. ¿Tú crees que no le va a exigir al interior de su movimiento que los que son parte de ese movimiento no anden paseándose en la gran alberca del Centro Democrático? Pues claro que sí, y además está en su derecho. Y es que tiene, acerca de esto también, Alejandro, cuando el presidente en 1 de diciembre del año pasado dice que nada de zigzagueos, al día siguiente en su conferencia de prensa explica, dice, dije esto sobre todo como un mensaje para los jóvenes que incursionan en política. Dice, se llegó a decir, cito al presidente López Obrador, se llegó a decir la política es como el violín. En el caso de las campañas, se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. O sea, mientes, prometes, y ya cuando llegas al gobierno, ya es de derecha. Ya todo lo que planteaste, ya no lo aplicas. Ese es el corrimiento al centro, el zigzagueo, la pérdida de autenticidad. Dice, y nos desdibujamos. Pues sí, por eso en el centro todo cabe. ¿Qué pasó con ese mensaje del 1 de diciembre? Que había había políticos que andaban nadando bien a gusto en la alberca del centro, jugar el centro, y de pronto, cuando el presidente dice, a ver, nada de medias tintas, nada de zigzagueos, le seca la alberca y ya no tienen manera de nadar, moverse así, pues tienes que definirte, o la bebes o la derramas, con melón o con sandía, con el cesto o con el garrero. Pues sí. Esa última me gustó, pero en ese Centro Democrático, cesto y garrero, en ese Centro Democrático, Álvaro, en efecto, andan nadando un montón de académicos, de intelectuales de izquierda, andaban nadando, y de repente hay varios casos en particular, resulta que López Obrador no los toma en cuenta, y entonces se desata la ira, y sin querer o queriendo, terminan un grupo importante de académicos, no digo de periodistas, porque esos, híjole, pero sí de escritores, un grupo importante de
de intelectuales de izquierda terminan diciendo, bueno, a mí no me invitaron a la nueva presidencia de la República de Izquierda, pues bueno, ahora diario voy a decir que ese tipo es un dictador, porque sí está traicionando los principios y entonces empieza una presión constante, y esa frustración se transforma de manera casi inmediata, o más bien la frustración los lleva también al rencor. Y alguien con rencor, alguien que odia termina menospreciando primero a sí mismo, se menosprecia a sí mismo porque renuncia de sí mismo y luego menosprecia a los demás y pierde, por supuesto, porque alguien que menosprecia casi siempre pierde, no mides al otro y te terminas hundiendo. Y de esa alberca, pues hay un montón de los que te tuvieron que salir, se pusieron andaban encuerados en la alberca, Álvaro, encuerados y nadando de espalda, y de repente le secan la alberca y ahí buscando un trapito para cubrirse, y ahí van a la derecha o a la izquierda, bueno, la mayoría hacia la derecha de ese centro democrático. Ni modo. Y lo insiste López Obrador para su movimiento. Es momento de definición. Yo creo que es el mensaje más insistente de López Obrador hacia la gente en general y hacia su movimiento. Y perdón, Alejandro, nada más por último de mi parte. El presidente hoy hace todavía nos queda un montón de programa. Una muy amplia, el presidente hace en su amplia exposición alude mucho a cómo comenzó su movimiento en Tabasco. Cómo llegaba a unos lugares como en Jonuta, el municipio de Jonuta, a una comunidad del municipio de Jonuta, una sola persona. Y cuenta también cómo andaba en un cochecillo, en un dark cab, creo, con Chuy Falcón, Jesús Falcón, su chofer, y luego cómo en las paradas de autobuses se subía a tirar rollo y a repartir volantes. Cuando alude el presidente a esto, está remarcando, subrayando, que hay que trabajar con la gente a ras de suelo. Y eso es, creo, también parte de del mensaje de que hay que conectar con las personas de abajo, no con las élites, o no solo con las élites, o no prioritariamente con las élites. Hay que estar abajo. Y eso, efectivamente, en una época en la que, pues sí, se pontifica desde las redes sociales. Yo tengo ya tuve tantos retweets y tantos likes, estilo del personaje de Nuevo León, Samuel García, o de muchos políticos, hay que decirlo, y hay que decirlo también periodistas. Pues sí, yo mismo, pues veo cuántos likes o cuántos retweets tienen lo que escribo. Pero para la política hay que estar platicando con la gente, y hay quienes nomás no conectan, no hay manera de que puedan estar con la gente y por tanto no saben cuáles son las demandas de la sociedad y de la parte, sobre todo, de la sociedad más pobre. Claro, quienes andan en las élites van a defender los intereses de las élites. Pues sí, ay, mira, ya hasta se volvió estadista. Y entonces muchos se marean. Y pues en una época en la que efectivamente durante muchos años que los machuchones definían, pues sí había que andar con las élites. Pero cuando el voto cuenta y se cuenta, pues que hay que andar a ras de tierra. Le dedica un tiempo, Álvaro. Amplio. Decía amplio, justamente esa parte que tú mencionas que me parece es fundamental, sobre todo para los que están haciendo política ahora mismo. Dice, de repente cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entréguenle un volante, pónganse sus tenis, sus sombreros, su morral y sus volantes
y vayan casa por casa. Soy fulano de tal, aspiro a esto, y hay que cambiar este régimen corrupto. Aquí te dejo este volante, y a la otra casa, y a la otra casa. Y me acuerdo que yo les decía, 150,200 casas diarias, pero no. 150, 200 casas diarias por candidato, se refiere él. Dice, pero no, como se puso de moda lo de Internet, fíjate bien lo que dice, porque al final es eso. Como se puso moda lo de Internet, todo era por aire, todo era lo mediático. Entonces vendían paquetes de publicidad. Y sí, de repente había alguien que quería ser candidato en Chihuahua y compraba un paquete de esos y me preguntaban por él en Yucatán, los del mismo movimiento, porque estaba en redes del movimiento. Llegaba la elección, 5%. O sea, porque pues no es nada más las redes, hay que tener comunicación con la gente y respetar el pueblo.